Tras un largo día de enseñanzas, Jesús y sus discípulos se preparaban para volver a casa. Se subieron a su barca para navegar por el mar de Galilea. Tan pronto como se alejaron de la orilla, un viento susurrante se convirtió en una tempestuosa tormenta. Sin previo aviso, grandes olas crecieron como montañas en movimiento, empujando la barca hacia arriba y abajo. Los discípulos estaban aterrorizados y pensaban que estaban a punto de hundirse. El temor de los discípulos se hacía más intenso según la tormenta iba creciendo. Se aferraban a cualquier cosa que pareciera estable. Mientras sucedía todo esto, Jesús estaba profundamente dormido dentro de la barca. Los discípulos olvidaron que estaban acompañados por Jesús, quien tenía poder sobre todos los elementos, incluso sobre mortales tormentas. Uno de los discípulos fue a ver a Jesús y lo encontró dormido. Incluso con los estragos que estaba causando la tormenta en la barca, Jesús estaba en calma. Ellos necesitaban su ayuda. «¡Maestro!», gritó su discípulo. «¿No te importa que vayamos a morir todos?». Jesús se puso de pie tranquilamente y miró a la furiosa tormenta. Él no tenía miedo, no se tambaleaba, incluso no se le veía sorprendido. «¡Detente!», le gritó a la furiosa y cegadoramente oscura tempestad. Entonces, de pronto, los gruñidos y estallidos de la tormenta se detuvieron. Con apenas otro goteo, la lluvia había desaparecido. Las nubes se desvanecieron. El mar entró en una profunda calma y el miedo a morir desapareció. Jesús los salvó. Con sorpresa, miraron a su alrededor la absoluta calma de todo. Jesús simplemente había hablado y la tormenta se había ido. El terrorífico miedo a la tempestad fue reemplazado por un miedo tranquilizador a Jesús. ¿Quién es este, que hasta el viento y el mar lo obedecen?, preguntaron maravillados. Una vez más, Jesús les demostró que era el Hijo de Dios y su fe se fortaleció. Buenas tardes, hermanos. Señor me los bendiga. Amén. A todos los santos, a todos los amigos que están sintonizando Siloé TV. Thank you for all your friends and families and all the saints that Amen. are watching. You're watching Siloé TV right now. Le quiero dar gracias a Dios por este privilegio que me da de empezar este servicio. Vamos a leer la Biblia. Vamos a orar primero. Padre Santo, Padre Bello, oh poderoso Jesús, te damos gracias en esta noche, en este día, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Caro, pedimos ante tu presencia, Señor, pidiéndote que tú hagas algo especial en nuestras vidas, que oigamos palabra tuya, que podamos aprender, Señor, en esta noche. Mira a todos esos hermanos, esos amigos, todos los que nos están escuchando en esta noche. Señor, pedimos que tú les mandes bendiciones a donde quiera que estén. Pedimos, Señor, tu Espíritu Santo que nos llene y nos lave de todo lo que necesitamos en este día. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que tú sigas haciendo lo que siempre haces. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén. Amen. Ahora sí, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 95. Let's open up our Bibles to chapter 95 of Psalms. Psalms 95. And again, we thank you for joining with us today. I know that you are going to be blessed. There will be a word of God that is going to touch your heart. Psalms 95, Salmo 95. ¿Lo tienen? Les doy unos minutos para que lo encuentren. Amén, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Ya estamos a jueves. El Señor nos ha dado una semana y yo sé que el Señor nos dará mañana y el fin de semana muy bueno. Empezamos. Dice el Salmo 95. Vengan, alabemos a Yahweh, cantemos alabanzas a nuestro Dios Salvador. Acerquémonos ante su presencia con acción de gracias. Alabémosle con salmos, porque Yahweh es Dios grande, Rey grande sobre todos los dioses. En sus manos están los fundamentos de la tierra y las cumbres de los montes. Suyo es el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra. Vengan, postrémonos y adorémoslo.
nos prostraremos ante Yahweh, nuestro Hacedor, porque Él es Dios nuestro. Pueblo suyo somos y ovejas de su rebaño. Si escuchan hoy su voz, no endurezcan sus corazones para provocarlos a ira como los rebeldes, y como en el día de la provocación en el desierto, donde me provocaron sus padres, que probaron y vieron mis obras durante 40 años. Me hastié de aquella generación y dije, es un pueblo que se extravía en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Le damos gracias a Dios por esta palabra y con ustedes vamos a dejar a nuestro coro de alabanza. Santo es su nombre, Señor. Aleluya. Te glorificamos, Señor. Aleluya. Oh, we worship you. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cmo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura,
cantar eso diariamente y decirle que no hay nada más lindo que Él y sin Él no podemos tener nada. Le damos gloria y gloria a Dios y vamos a pedir que nosotros sigamos alabando al Señor. Vamos a estar preparados para leer, para estudiar hoy en día que nuestra pastora nos trae Hechos 11. Recuérdense, Hechos 11. Y con ustedes vamos a pasar a nuestra pastora Nora Requero. Aleluya, aleluya. Santo. Gloria a Jesús. Santo es el Señor, bendito y alabado sea su nombre. Y alabamos y te bendecimos, oh Dios, aleluya, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Así como dijo nuestro hermano Sammy, hermanos, en esta noche vamos a estar estudiando el capítulo 11 del libro de los Hechos. Sabemos que tenemos que escudriñar, estudiar la palabra del Señor, ¿verdad? Para saber qué es lo que nos dice su palabra para en estos días que nos encontramos con todos estos problemas mundiales que hay. Es necesario que nosotros sepamos qué es lo que nosotros creemos, qué es lo que nosotros sabemos y a quién hemos creído y a quién seguimos. Amen. ¿Verdad? Y por esa razón es que en el libro de los Hechos estamos estudiando las cosas que hicieron nuestros antiguos hombres que sirvieron y siguieron a nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles y a toda aquella multitud que creyó cuando en el día de Pentecostés se derramó ese Espíritu Santo, para abriéndoles el entendimiento a todos aquellos para que pudieran ir y predicar el Evangelio. Asimismo, quiero decirles gracias a todos aquellos que están conectados a estas ondas, por estar escuchándonos, por estar viéndonos, que Dios los continúe bendiciendo y que sigan escuchando para que aprendamos más de la palabra del Señor. Le estoy pidiendo a mi Dios de que Él sea el que me use en esta noche para hablarles la palabra. Gracias les doy, hermanos, ¿verdad?, por estar en esta sintonía. Y asimismo vamos a leer en nuestra Biblia. Podemos abrir su Biblia o su celular, ¿verdad? Como es la moda hoy, muchas veces es más común y más accesible a todos aquellos que tienen su celular para poder buscar la palabra del Señor. Vamos a estar leyendo por partes, ¿verdad?, este capítulo. Y pongamos atención, hermanos, para saber qué es lo que Dios nos quiere decir. Uno de estos días me hablaba mi hijo y me dice de que hay un predicador, ¿verdad?, que dice de que ya ahora pues ya no hay profecías, o ya no tienen que haber profecías, porque las profecías están escritas en la Biblia. Y esa es una gran verdad, hermanos. Si usted está esperando que le profeticen o que le digan por medio de algún hermano o por alguien o algún predicador que les diga algo de Dios, que Dios dice, que Dios manda, hermanos, si es el tiempo de Dios, yo sé que Dios habla, ¿verdad?, por medio de nuestros hermanos, pero las profecías que más nos interesan a nosotros, hermanos, están escritas ya. Solamente usted tiene que abrir su Biblia, escudriñarla y pedirle a ese Espíritu Santo que le revele qué es lo que el mensaje que a usted le está mandando en ese momento que usted está leyendo. Amén. Amén. Dice en el capítulo 11, dice que toca, pues, dice que como una informe de Pedro, dice, a la iglesia de Jerusalén. Pedro tenía que informarle a todos sus hermanos, ¿verdad?, del trabajo que estaba haciendo en el Señor. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en el éxtasis una visión algo semejante a un gran lienzo que descendía por las 4 puntas, era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz que me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. He aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. El Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Vamos a estar hablando un poco de esta parte del capítulo 11, del 1 al 18. Vamos a ver cómo fue que esta gente, ¿verdad?, estos apóstoles, estas personas, que solo porque ellos eran circuncidados, porque pertenecían al pueblo de Israel, ellos siempre lo hemos sabido, que ellos se sienten como que han sido los niños preferidos de nuestro Dios, y se han sentido hablando egoístamente a nosotros los gentiles, ¿verdad?, que Dios le plació unirnos a ellos en esta parte, porque antes, ¿verdad?, cuando todo se hacía por la ley, todas estas cosas sucedían, que porque no era circuncidado, que porque no atendía el día sábado, y muchas cosas, ¿verdad?, que se venían haciendo, y que por esa razón nosotros los gentiles éramos, como dijéramos, echados a un lado, ¿verdad?, que no teníamos ese derecho de llamarnos a un hijo de Dios. Pero Pedro, siempre él, pues, llevado por el Espíritu Santo, él se hizo lo que Dios le había mandado, ¿verdad? Como decimos que en el capítulo 10 se habló de cómo Dios se manifestó, donde se manifiesta con donde quiera, con quien quiera, y lo bendice. Si nosotros como gentiles visualizáramos un poco con qué gran amor nos ama nuestro Dios, que nos tuvo de su mente desde el principio del mundo, hermano, desde que Él la fundó, nosotros estuvimos en la mente de Dios, porque si recuerdan, Abraham no era israelita, era un gentil también que Dios llamó. ¿Por qué? Porque él sabía que Abraham había oído de él y tenía esa fe muy grande en él. Siempre pues nos ha dado la oportunidad de ser también hijos suyos, que eso pues no es por la carne, sino por el Espíritu, ¿verdad? Vamos a estudiar este día jueves 23 de julio el capítulo 11, y vamos a saber cómo este evangelio pudo llegar a lo más remoto o escondido del mundo, y que es nuestra obligación llevarlo
a todos aquellos que no lo han conocido o no lo han oído. Porque dice que todavía hay mucha gente, hermanos, como si ustedes recuerdan que los días martes nosotros estamos orando por aquellos hombres y mujeres no alcanzados. Cuando hablamos de no alcanzados es que estamos diciendo de que ellos no han oído el Evangelio. Oramos por esas personas para que Dios envíe hombres a predicar esta palabra del Señor a ellos, para que también ellos puedan ser salvos, para que ellos puedan conocer a su Salvador Jesucristo. Amen. Dice que en aquellos tiempos no habían celulares, ¿verdad? Que hoy sabemos una noticia, rapidito vamos al celular y se la mandamos al amigo, a la familia, al tío. En aquellos tiempos no habían celulares, ni televisión, tampoco habían ni periodistas, ¿verdad? Para que las noticias que salen sean expandidas en todo momento, como dicen, a esta hora está sucediendo tal cosa y ya todo el mundo la sabe. En aquellos días no había eso, pero sí, fíjese que las noticias siempre, como dicen, vuelan. Hay siempre quienes se prestan para llevar, ¿verdad?, una noticia. Y eso pues, podemos ver ahora, hermana, que eso ha existido todo el tiempo. No podemos decirle a aquellos chismosos, no, decimos a aquellos que les gusta, ¿verdad?, decir las buenas noticias, porque estas eran unas buenas noticias que llegaron a Jerusalén, aquellos apóstoles, aquellos hermanos que eran de la circuncisión, que esos hermanos eran los que eran más acérrimos a no querer que los gentiles entráramos a esa comunión, ¿verdad?, con el Señor Jesucristo. Pero ellos habían sabido, ¿verdad?, y cómo se había manifestado en casa de Cornelio lo que se hablaba, en un hombre gentil. ¿Por qué en una casa de gentiles? Porque ellos todavía, imagínense que ellos podíamos decir que ellos tenían el Espíritu Santo. Ellos, cuando vino el día de Pentecostés, ellos recibieron el Espíritu Santo, hablaron en nuevas lenguas, pero su mente todavía quedó como entenebrecida, todavía, porque no querían aceptar que el Evangelio era para todo el mundo. Porque si ellos recordaran de las palabras, lo que dice Mateo 28, que este Evangelio sería predicado, dice, en Judea, en Samaria y a lo último de la tierra. Y en lo último de la tierra o en Samaria eran pueblos de gentiles. Entonces, ¿cuál era el problema de ellos? Que en ese momento no visualizaron que Dios estaba manifestando ya en esa forma, dándoles esa luz a los gentiles. Cuando sube Pedro a Judea, lo esperaban para incriminarlo, para decirle, ¿qué es lo que hiciste, Pedro? ¿Cómo es que tú fuiste a una casa de un gentil? ¿Cómo entraste a esa casa si eso no era permitido llegar? Porque eso a ellos les pasaba, ¿verdad? A ellos les pasaba que no iban a una casa de gentiles, aunque los invitaran a una buena cena. Ellos se iban por la tangente, como dicen, para no ir. Pero cuando Pedro, ¿verdad?, dice, yo me imagino que Pedro también era, no que me imagino, sino que un comentarista lo dice, de que Pedro también era de esas personas así. Por eso es que Dios trató con él en aquella forma, que cuando él estaba en esa visión, le vino esa visión a él para enseñarle lo que Dios quería hacer con él y con aquellos, ¿verdad?, de la casa de Cornelio. Dice que Pedro estaba en la azotea y era a mediodía, o sea que era un momento en que Pedro tenía que almorzar, tenía que tener hambre. Entonces, por eso es que usa Dios esa forma de bajar ese lienzo, ¿verdad?, que con todos aquellos animales, como ellos, ¿verdad?, siempre tenían, los israelitas tenían aquello de que habían animales que ellos no los comían. Entonces, porque eran inmundos, por lo que sea. Si nosotros leemos, ¿verdad?, allá por Levítico, Deuteronomio, todas esas cosas, podemos ver por lo que aquellos animales que ellos llamaban inmundos. Entonces, a Pedro, como ser de esa misma clase, puede ser que alguno de nosotros tengamos también esas cosas de decir a este sí, este no, este va a ser salvo, este no puede ser salvo, yo le predico a este no.
No, hermanos, Dios no tiene acepción de personas. Dios es para todos. Cuando Él vino a morir por todos. El Señor Jesucristo abrió su brazo como para arropar a todo el mundo a sus pies. Entonces a Pedro se le presentó todo eso y para que estas personas, o sea, estos hombres que lo estaban incriminando a él, como dicen, llamándole la atención, que qué era lo que había hecho, él tiene que hablarles de cómo había sucedido todo. Fíjense que las visiones, hay veces que dice uno, ay, que yo quisiera tener una visión, o lo que sea. La visión, hermano, es para que Dios nos enseñe algo que nosotros tenemos que aprender. Fíjense, hay algo que dice Pedro en esta parte, que ese lienzo bajaba, pero que no se desvanecía. Como muchas veces a nosotros nos desvanecen los sueños que tenemos. No, dice que así mismo como bajaba con aquel animal, le volvía y subía. Y él escucha esa voz que le dice que lo que Dios purifica, no, nadie lo tenemos que llamar inmundo. Muchas veces, hermano, es tan importante nosotros decirles de que si usted, de cualquier modo que usted tenga que lo que va a comer, si usted lo santifica, le pide a Dios que lo bendiga, y esa comida, sea lo que sea que usted va a comer, tenga la seguridad que no le va a hacer daño. Por eso es que a veces, muchas veces hablaba el pastor y decía, ¿por qué botar la comida en los hogares? Fíjate, a veces hay quienes agarran un plato de comida y oran por esa comida, pero después si no les gustó o no se la terminaron, agarraron mucho, van y la botan. Eso para nosotros decimos no es bueno, porque esa comida la bendijo Dios cuando usted habló la palabra. Entonces la comida está bendita. Entonces por eso tenga mucho cuidado cuando usted agarra un plato y se sirve su comida. No agarre de más, porque no es bueno botarla. Y así mismo, Pedro, ¿verdad? En ese momento dice, cuando estaba en esa visión, también llegaron se presentan los hombres que iban a traerlo por mandato de Cornelio. Y él, como ya había visto todo aquello, el Espíritu Santo le había dado ya todo aquello que él estaba diciéndole, ¿verdad? El Señor Dios a él no vacila en ir con ellos. Pero sí, fíjate que siempre, como dice el que está, cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo está siempre presto a decirnos lo que nosotros tenemos que hacer para no cometer errores, para no irnos por otro lugar donde Dios no nos ha mandado. Dice que él se llevó a 6 de los hombres que vivían en esa misma casa o es que andaban con él, se lo llevó también a donde Cornelio. Y asimismo dice, tuvo que explicarle todo esto, de todas las cosas que habían ocurrido en ese lugar, para que ellos entendieran que él no estaba haciendo nada que no fuera dirigido por el Espíritu Santo. Les explicó, ¿verdad?, todo lo de la visión, como les decía, de los hombres. Y cuando dice que le explican a él que a Cornelio se le había presentado un ángel, ¿verdad?, en esa visión. Entonces Pedro a veces pregunta, pero imagínense, dice, si a Cornelio se le presentó un ángel llegó a una casa de un gentil, ¿quién soy yo para, dice él, de no ir también? ¿Verdad? Que podía entrar él también. Porque, hermano, a veces nosotros tenemos muchas cosas, tal vez en común como aquellos hombres, ¿verdad? Pero que Dios nos ayude para que nosotros podamos hacer lo que Dios quiere, no como nosotros queremos. Cuando dice que Pedro llevó a aquellos hombres, ¿verdad?, con él, es posible que él lo llevó para que fueran testigos, hermano. Muchas veces nosotros siempre debemos de testificar siempre de lo que Dios hace, para que nadie nos estorbe diciendo si fue o no fue. Pedro pues tuvo a esos hombres como testigos de lo que en ese momento sucedió en la casa de Cornelio.
Y dice que en ese momento cuando él les explica todo, Pedro a los de Jerusalén, dice que todos cayeron, ¿verdad?, en cuenta que realmente Dios estaba detrás de todo esto, y lo dejaron, dice, de acusar, y glorificaron a Dios diciendo que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Sí, hermanos, eso es tan crucial para nosotros, conocer la palabra del Señor, hermanos, y arrepentirnos de toda nuestra vida pasada cuando lo aceptamos a Él, porque todo eso viene a ser para nosotros una vida, y una vida llena de gozo, llena de amor, caminando con el Señor siempre. Amén. Vamos a seguir leyendo del versículo 19 hasta el 26. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Como pueden ver, hermanos, seguían, a pesar de todas estas cosas que estaban pasando, ¿verdad?, de saber que a los gentiles también tenían el derecho, ¿verdad?, de conocer la palabra del Señor. Estos seguían, dice, predicándole solamente a los judíos, ¿verdad?, los apóstoles o los cristianos que en ese tiempo habían estado, pero como por eso fue que vino la primera persecución cuando mataron a Esteban. Dice que ahí empezó la primera persecución para los cristianos. La gente se dispersó huyendo de que lo fueran a matar, de que lo fueran a quitar la vida por predicar el evangelio. Y es así como estos hombres que eran, dice, de Chipre, pero había entre ellos, dice, unos varones de Chipre y de Cirene, que dice que ellos eran gentiles también, pero habían escuchado la palabra del Señor, aunque eran gentiles, pero también ellos creían en Dios, porque cuando en el día de Pentecostés, todos aquellos que oyeron lo que pasó el día de Pentecostés y oyeron la palabra de Pedro predicar, que se convirtieron 5,000 hombres, ellos también creyeron, entonces, y se fueron, porque ellos habían llegado solamente a adorar. Entonces fue cuando ellos empezaron también a predicar, ¿verdad?, por otros lados. Y a ellos, como les digo, se cumple la palabra de Mateo 28, que sería predicada en otros lugares. Entonces dice que estos apóstoles y de los de la circuncisión, como siempre, estaban esperando todo aquello que es lo que se hacía bien y qué es lo que se hacía mal. Y por esa razón dice, perdón, hermanos, perdón, hermanos, estoy un poco, ¿verdad?, aquí por la calor que se está haciendo bastante fuerte, pero seguimos predicando la palabra del Señor con calor o sin calor. Amén. Amen.
porque es el Espíritu Santo el que nos da este deseo, hermanos, de hablar la palabra. Estos griegos, dice, predicaban también a los que no eran israelitas. Y la palabra se fue regando, y por eso es que mandan, dice, a saber esto, mandan a Bernabé. Aleluya. Gloria a Dios. Mandan a Bernabé, dice, para que vaya a ver qué es lo que está pasando, a que averigüe por qué se está haciendo esta predicaciones así. Pero Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre de fe, un hombre, podríamos decir, un hombre bueno, que sabía discernir la palabra y qué era lo que estaba pasando en ese lugar. Él pues vio que todo lo que se estaba haciendo era bueno y que eso era lo que quería el Señor. A veces nosotros, hermanos, nos llenamos muchas veces de miedo, de temor, de hablar de la palabra del Señor. Cuando nosotros sentimos que debemos de hablarlo, tenemos que hacerlo, hermano, porque no es porque nosotros querramos hacerlo, sino porque Dios nos pone que hablemos la palabra. Él nos respalda. Cuando es la palabra del Señor que usted va a decir, Él respalda su palabra. Entonces no debemos de cohibirnos en no hablarla, en decir, no, a mí me da pena, yo tengo miedo. Amen. Aquellos hombres, aunque a pesar de que con miedo se habían ido, pero ya estando lejos de aquellos que los perseguían, ellos sienten que tienen que predicar. Y asimismo, pues, Bernabé ve que en Antioquía se estaba predicando la palabra del Señor y que había mucha gente que la estaba aceptando, estaba llegando a los pies del Señor. Y por eso es que dice que él después, dice Bernabé, va a Tarso a traer a Pablo. ¿Y por qué diría que va a traer a Pablo? Porque él necesitaba también ayuda. Dice que había mucha gente que se estaba convirtiendo y necesitaba más personas que les predicaran. Pablo dice, estaba muy bien, ¿verdad? Y hablaba bien de la palabra del Señor, porque también esta iglesia que empezaba en ese lugar de Antioquía tenía que ser enseñada. No solamente, muchas veces se habla la palabra y aquella persona con la necesidad que tiene acepta, ¿verdad? Pero nosotros no podemos dejar eso hasta ahí, sino que debemos de seguirla discipulando, debemos de seguirla enseñando para que ella se ponga firme en lo que ha creído. Porque muchas veces, hermano, a las iglesias llegan muchas personas y a veces que solo llegan, pasan al altar, aceptan al Señor, pero después no vuelven. Ahí es donde se cumple, ¿verdad?, la parábola del sembrador, que aquella semilla que sembramos en esa noche de culto no dio fruto, no germinó, porque solamente la oyó en ese tiempo. Y es una lástima y es un gran dolor muchas veces para los pastores. Y ustedes, a veces nosotros, ¿verdad?, como pastores, veíamos que el siguiente día el pastor mandaba la tarjetita y había veces que era devuelta porque las personas no ponían a veces ni la dirección correcta para no tener amistad tal vez con nosotros. Pero nosotros seguimos hasta el momento predicando la palabra del Señor, aunque estas cosas pasaron y pueden volver a pasarnos. Pero nosotros, como hijos de Dios, como hemos sido enseñados, debemos de seguir predicando la palabra del Señor como estos, como Bernabé o como Pablo. Dice ahí que
ellos, en esta ciudad de Antioquía, fue donde les empezaron a decir cristianos, los llamaron cristianos. Y así, bueno, ¿verdad? Es cuando nosotros decimos también que somos cristianos. Y como todo lo que Dios hace es bueno, Bernabé se regocijó, dice, al ver lo que Dios hacía en ese lugar y se sintió bien. Y fortalecieron aquella iglesia de Antioquía. Y estaba estudiando esto cuando encontré algo que dice que nosotros nos llamamos cristianos, ¿verdad? Cuando a usted le preguntan por qué dice que eres cristiano, muchas veces nos dicen, porque yo creo en Cristo. Hermano, nosotros debemos de estar bien conscientes de lo que nosotros somos y lo que nosotros decimos. Amen. Cuando tú te pregunten que si eres cristiano, no solamente diga porque yo conozco a Cristo, porque yo sigo a Cristo. Usted tiene que hablarlo y dígalo con una palabra bien sazonada de decir, porque yo soy un servidor y seguidor de Cristo. Ese es el verdadero cristiano. Porque ahora se debería decir que nosotros creemos en que Cristo, en su palabra revelada, tiene que ser para nosotros la autoridad suprema y la única fuente de esperanza. Eso es lo que tiene que ser para nosotros Cristo. Eso es lo que es para hacer nosotros, de hacernos llamar cristianos. No solamente decir, no, es que soy cristiano porque creo en Cristo. No, hermano, nosotros tenemos que estar bien seguros por qué somos cristianos, por qué es que nosotros nos llamamos cristianos. No solamente un decir porque creo en Cristo Jesús, no, hermano. Cuando usted diga que es un cristiano, esté bien seguro de que usted es un seguidor y un servidor de Cristo. Dice que la palabra del Señor, después del versículo 27, al 30, dice, en aquellos días, dice, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Dice que también, ¿verdad?, es posible que esa noticia de Antioquía fue bastante reveladora también a todos, ¿verdad?, que fueron, dice, hasta los profetas. Según un comentario, dice que fueron profetas para que aquellos de aquella iglesia que se estaba formando en Antioquía supieran también que en el cuerpo de Cristo hay profetas, hay pastores, hay maestros. Y aquí dice hay evangelistas, ¿verdad?, también. Y que no solamente es de una sola cosa, sino que la iglesia es completa. Porque la iglesia del Señor está siempre completa en todo lo que tiene para hacer todo el trabajo que Dios ha mandado. Dice que estos profetas llegaron a Antioquía y había uno de ellos, ¿verdad?, Agabo, que se levantó, ¿verdad?, dirigido por el Espíritu Santo, se levantó y les habló diciendo de que iba a venir una hambruna, iba a haber una hambre en los tiempos después. Y dice que sí, según la palabra, pues que sucedió en un tiempo, quizá Claudio fue un rey, ¿verdad?, que en ese tiempo fue cuando vino esas necesidades que habían. Y como ellos estaban, como dicen, llenos del Espíritu Santo, esa iglesia de Antioquía, sentían ese amor, ese ardor, ¿verdad?, por los hermanos. Dice que ellos recogieron una ofrenda para mandarlo a los ancianos de Jerusalén.
aquellos que pues que en un momento de necesidad ellos tuvieran para suplir las necesidades de todos aquellos hermanos que pertenecían a esa ciudad de Jerusalén, y ellos pues serían los que más mejor podían darlo o darle un mejor, como te dice, darlo equitativamente a todos aquellos que tuvieran la necesidad. Dice que ellos pues, sabemos siempre cuando se habla de la iglesia antigua, de la iglesia de aquellos tiempos de los apóstoles, había una necesidad, todos los hermanos socorrían a aquella persona que estaba en necesidad. Qué bueno, hermanos, cuando los hermanos sienten el dolor, la necesidad de otro hermano, que se ayudan mutuamente. Eso es la iglesia del Señor. El Señor quiere que nosotros seamos, y también, como dice, el Señor quiere que nosotros mantengámonos unidos, ¿verdad? Para que cuando Él venga, dice, nos vaya haciendo así como Él nos ha dicho que hagamos, y esta iglesia sea levantada a los cielos para estar eternamente con Él. Amen. Asimismo, hermano, terminamos con este capítulo 11 del libro de los Hechos, esperando que usted haya estado atento, oyéndome lo que Dios puso en mis labios para decirle en esta noche. Solo quiero agradecerles una vez más a la Iglesia Segunda Siloé, a los amigos, familiares que nos están viendo por estos medios. Que Dios los bendiga, que Dios le dé ricas bendiciones cuando usted clame a Él, cuando usted levante sus manos para adorarlo y bendecirlo. Asimismo, nuestra hermana Yamin va a estar dirigiendo un canto. Gloria a Jesús. Mi corazón adora
Gracias, Señor, aleluya, porque hemos podido adorarlo, porque hemos podido darle esa alabanza a nuestro Dios, sabiendo que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Le daremos a Él la gloria y la honra, siempre, porque Él la merece, aleluya, porque Él ha sido tan bueno para con nosotros, que en esta noche nosotros podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Gloria a Jesús Santo. Asimismo, hermanos, nuestro hermano Josué tiene un anuncio para ustedes. Vamos a darle la atención, ¿verdad?, para saber y aprender de lo que Él nos va a decir en esta noche. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Les quiero avisar de recordarle de nuestra página en YouTube. Estamos ahí. Si usted ha estado buscando los servicios últimamente, estamos poniéndolo en YouTube también, porque ahí van a estar grabados y lo va a poder ver cuando usted quiera. Todavía tenemos 6 espacios dispuestos, abiertos para que puedan ganar. Tiene que ir a YouTube, tiene que escribir ahí Segunda Siloé, y en uno de los videos que ya están ahí, usted tiene que escribir Gloria a Dios y va a recibir un regalo. Ahí le vamos a avisar. Solo tenemos 15 puestos en total, pero ahorita ya se llenaron 9 puestos. Faltan 6 puestos para que usted reciba ahí una sorpresa. ¿Ok? Dios les bendiga, hermanos. Ahora con nosotros la pastora. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Amados hermanos, si en este momento usted no ha podido tal vez llamar o decir que tiene alguna necesidad, vamos a orar para alguna necesidad que usted tenga urgentemente, que Dios se la conteste, que Dios se la supla. Si se encuentra un poco malita de salud también, Dios ha sido siempre el sanador de nuestros cuerpos, como también de nuestra alma. Vamos a estar orando por aquellos hermanos que de una u otra razón se encuentran enfermos, como les dije, o con algún problema que quiera que el Señor se lo solucione. Nos ponemos en esa comunión, alce su mano al cielo, porque de ahí es donde le va a venir la manifestación del poder de Dios, haciendo en usted lo que usted ha pedido. Amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor, bendito y alabado Padre. En este momento venimos ante ti a ponernos en tu presencia, sabiendo que tú eres el dador de todo, Señor. Tú eres el dador de la vida, tú eres el dador de la salud, Señor. Tú eres el que abres caminos, Señor, donde no los hay, Padre Santo, para que nosotros podamos caminar libremente, Señor, y con esa seguridad en que tú vas a nuestro lado, Padre. Mira aquellos hermanos, si hay algunos que se encuentran enfermos, Señor, aleluya. Te pido, Señor, que tú pongas tu mano, Señor, sobre ellos, que los visites, Señor, si están en una cama, en un hospital o en su casa, Señor, aleluya. Visítalos para que ellos puedan recibir, Señor, aleluya, la sanidad que te están pidiendo. Mira aquellos con problemas, Señor, sean lo que sean, sabemos que tú eres el que solucionas todo, porque tú eres aquel Dios que abre puertas donde nadie las puede abrir, Señor, como también las cierras para que nadie pueda abrirlas, Padre Santo, sabiendo que todo tiene que estar en tu voluntad. Te pedimos en el nombre de Jesús y asimismo, Señor, aleluya, te pido que seas tú siempre con nosotros, que vamos a terminar este servicio, Señor, de estar por estos medios, pero te pedimos, Señor, que no te apartes de nuestro lado, que vayas con nosotros siempre, Señor, que no nos dejes ni a diestra ni a siniestra, Señor, aleluya, sino que podamos estar siempre viéndote a ti como un blanco perfecto para nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, aleluya, que guíes nuestros pasos. Señor, mira, nuestro hermano Emanuel va a salir para su hogar, Yasmin también comprando. Guíalo, Señor, en ese caminar para su casa. Guárdalo, Señor, que puedan llegar en paz y confiando siempre en ti. Como también guarda esta casa, Señor, como tú lo has hecho hasta el día de hoy, Señor. Permaneciendo siempre en ti, te alabamos,
y te glorificamos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, todos aquellos que están viéndonos, una noche feliz y llena de amor del Señor. Dios les bendiga. Y el pueblo dice: Amén. Levanta tus manos al cielo. Hey, y vamos a recordarle al enemigo algo. La piedra se movió, la tumba vacía está. De entre los muertos salió el maestro para reinar. Su palabra cumplió, Él se levantó de entre los muertos, al tercer día resucitó. ¿Sabes algo? La muerte Él venció, con poder se levantó, nos dio la salvación, resucitó, resucitó. El Cordero que fue inmolado, vivo está, vivo está. El Cordero que fue inmolado, vivo está, vivo está. La piedra se movió, la tumba vacía está. De entre los muertos salió el maestro para reinar. Su palabra cumplió, Él se levantó. De entre los muertos al tercer día resucitó. La muerte Él venció, con poder se levantó, nos dio la salvación, resucitó, resucitó. El Cordero fue inmolado, vivo está, vivo está. El Cordero fue inmolado, vivo está, vivo está. El Cordero que fue inmolado, vivo. El Cordero que fue inmolado, vivo está, vivo. El Cordero que fue inmolado, vivo está, vivo. Sí. El Cordero se levantó, vivo está. El Cordero que fue inmolado, vivo está, vivo está. Dale ese aplauso si tú crees que tu Dios vive. Mira al que está a tu lado y si no está aplaudiendo con fuerza, con regocijo, es porque